transformando algunas instituciones fundamentales del derecho internacional, cómo han tenido un efecto transformador en el derecho internacional, para avanzar después en el papel de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a propósito de que estamos cumpliendo 50 años de este instrumento internacional. En primer lugar, pues los derechos humanos se originan en pensamientos humanistas que florecieron en determinados momentos de la historia en distintas partes del mundo. Hubo corrientes humanistas en la antigüedad china, de la India, hubo algunos movimientos de valorización del ser humano en culturas precolombinas en nuestro continente. Hubo una manifestación temprana de humanismo entre los griegos y los romanos, la escuela estoica, que fue, digamos, una de las primeras en plantear la universalidad de la condición de ser humano. Es quizás su valor principal, porque la mayor parte de los otros humanismos se mantuvo, digamos, dentro de su ámbito cultural y no quiso trascender a toda la humanidad. Pero en todo caso, lo importante es que la cuestión de ser persona como un asunto jurídico, o sea, reconocerle al individuo la condición de persona, fue la primera lucha en el camino hacia la vigencia de los derechos humanos. Puede parecer muy obvio, pero vean que no lo es. Yo planeo volver a este tema hacia el final de la exposición, diciendo que algunos de los dilemas que encontramos en nuestros días todavía tienen que ver con el reconocimiento de cada individuo como persona. Y por eso es que conviene tenerlos en cuenta. Fíjense que hasta épocas modernas, en realidad, la condición de persona era excepcional. No me voy a referir a todas las culturas en todos los momentos históricos, porque no es el propósito de esta charla. Entonces, mantengámonos, digamos, en aquellas corrientes filosóficas y jurídicas que más se relacionaron con el nacimiento de los derechos humanos como hoy los concebimos, ¿no? Y si ustedes se ponen a pensar, la condición de persona era excepcional. Era excepcional porque normalmente se consideraba persona, dependiendo de la cultura, pero como les digo, en este caso, viendo mucho el desarrollo occidental en la edad moderna, hasta ese momento, en realidad, las mujeres no eran consideradas personas, los menores de edad no eran considerados personas, y de hecho, por ejemplo, entre los romanos, el pater familia era el dueño de todas estas cosas que no eran personas, y de hecho, tanto las mujeres, los esclavos y los menores eran consideradas res intracomercium, o sea, cosas que se comerciaban. Es muy chocante verlo hoy en día, pero lo cierto del caso es que la lucha, por ejemplo, contra la esclavitud es una de las primeras luchas por la reivindicación de derechos del ser humano. Y lo cierto del caso es que discusiones que alimentaron algunos debates en torno a la condición de ser humano se plantearon correctamente, pero tal vez no fueron resueltas de la misma manera. Muchos sabemos los planteamientos de Fray Bartolomé de las Casas, que fue defensor de la existencia de alma entre los indígenas y que por lo tanto debían ser tratados como personas, o sea, les acercaba a la condición de persona. Pero ven ustedes que hay una segunda parte del pensamiento de Fray Bartolomé de las Casas que se conoce menos, que es que la propuesta de él era traer esclavos de África para sustituir el trabajo
de las poblaciones indígenas, o sea, le reconoció la categoría de persona a un grupo humano y se le negó a otro. Y lo cierto del caso es que mientras se es cosa, si no se es persona, por lo tanto, lo que le pase a los individuos que estén en esa condición es producto del capricho de su propietario. Y por lo tanto, lo que le pasará a los esclavos, como ya sabemos, a las mujeres, a los menores, a los indígenas, en realidad dependía de cuánto de humanidad tenía su propietario al ser tratados como cosas, ¿no? La segunda gran lucha que alimenta los temas de derechos humanos es tener derechos frente al poder. Y vean que esto va más allá de la condición de persona, aún aceptando que se es persona, que en general para los tiempos modernos estábamos hablando de hombres libres, propietarios, y a veces se les exigía la condición de ser ilustrados o por lo menos tener una instrucción básica. Lo cierto del caso es que aún estas personas muy a menudo carecían de derechos frente al poder. Hubo momentos en los cuales el poder tendió a ser absoluto y a ser opresor, y por lo tanto algunas de las primeras reivindicaciones en los temas de derechos humanos vinieron por instrumentos para defender los derechos de estas personas frente al poder. Si no, piensen ustedes en las cartas de derechos de las ciudades españolas antes de que se unificaran en un solo reino. Piensen ustedes en el famoso Bill of Rights, que es quizá el primer instrumento muy preciso jurídico que tenemos para defensa de derechos. Y si ustedes se ponen a pensar, lo que sucedía es que aún a los que eran personas, el poder sencillamente los podía tomar, los podía desaparecer. Y por eso estos primeros instrumentos lo que hacían era exigir que se identificara a la persona y se la ubicara donde se encontraba. De ahí viene la expresión habeas corpus. Esto luego se fue transformando en un proceso de reivindicación de muchos más derechos que tenían que ver con libertad, que tenían que ver con participación, etc. Lo interesante es que en esta segunda lucha encontramos que hay una escuela filosófica, la escuela clásica del derecho natural, que logra hacer de los temas de los derechos de las personas no solamente un asunto de debate moral, sino que los transforma también en un instrumento político. Le exige al poder que respete los derechos de las personas. Acuérdense que esto es muy esencial y parece mentira. Ustedes se sorprenderán de estar citando a los clásicos, pero cuando vemos algunos de los conflictos en nuestros países, temas como la división de poderes siguen siendo temas absolutamente esenciales. Y cuando nos olvidamos de esos principios básicos, a veces nos perdemos en el camino de otras cosas que nos parecen tangencialmente más interesantes. La escuela clásica incluso le dice a los gobernantes que no solamente su mandato depende del respeto a los derechos de las personas. Recordemos que las personas eran pocas todavía, ¿no? Esto no incluía necesariamente a las mujeres ni a todos los hombres siquiera, pero le dice a los gobernantes que si no respetan los derechos de las personas, se puede regresar al estado de naturaleza. Es decir, la legitimidad del poder empieza a ser vinculada a la existencia y respeto de derechos de las personas. Y de nuevo, esa es una idea que yo creo que tenemos que recuperar para el debate actual. Lo cierto del caso, y yo creo que es parte del sentido de que ustedes estén aquí, es que el ejercicio del poder debe estar fundamentalmente orientado a respetar y potenciar los derechos de las personas. Pero también eso de vez en cuando se nos olvida. Con la tercera lucha
entramos en todo el desarrollo del constitucionalismo y además su extensión por el mundo. Primero la Declaración de Virginia, la Revolución Francesa, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, todos son instrumentos muy inspirados en esta escuela clásica. Pero lo que hacen es transformar la cuestión de los derechos de la persona en eje esencial de la vida política de los estados y se plasman en su instrumento fundamental, la Constitución. Vean que todavía en esta época seguimos con la cuestión de reservar la condición de persona solo a algunos. Las mujeres podían participar en estas luchas revolucionarias y liberadoras de los pueblos, pero luego no eran consideradas ciudadanas. Y sino que lo diga la historia de Olympe de Gouges, que fue enviada a la guillotina cuando se atrevió a presentar la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Es decir, la condición de ciudadano era esencial para tener derechos y ser ciudadano estaba reservado todavía a unos pocos, creciendo en número, ¿no? Pero todavía a unos pocos. La condición de persona se iría universalizando conforme este constitucionalismo también se extiende por el mundo. Pero pensemos que todavía en la década de los 60 llegamos en Estados Unidos a tener vigente la política de separados pero iguales. Y en Sudáfrica y Rodesia el apartheid como instrumento oficial de esos sistemas. En todo caso, aún con esta universalización de la condición de persona lenta pero progresiva, y con el hecho de que los estados, conforme se iban independizando las antiguas colonias, se iban dando su constitución, incluían en su constitución dos cosas esenciales: la descripción del sistema político y una lista de derechos. Y a menudo, eso es una creación sobre todo latinoamericana, recursos específicos para defender esos derechos. De tal manera que entonces el desarrollo de los derechos humanos va de la mano del desarrollo de las constituciones y el constitucionalismo. Es bien interesante porque hay mucha gente que no lee bien el pensamiento de Hans Kelsen, pero lo cierto del caso es que Hans Kelsen es el padre del constitucionalismo moderno, al plantear la idea de que la Constitución es la norma suprema. No solamente derivó la validez de las leyes de su carácter constitucional, sino que también, si ustedes se ponen a pensar, elevó la cuestión de los derechos de la persona al plano máximo del ordenamiento jurídico. Por eso es que en la actualidad, esto lo pueden retomar ustedes cuando vean el tema de justicia constitucional y derechos humanos, por eso es que en la actualidad todavía el juez constitucional es sobre todo un juez de derechos de la persona. Sin embargo, aún con este desarrollo, lo que le pasara a una persona en su estado era incumbencia de este estado. Los temas de los derechos de la persona no permitían a un estado opinar respecto de otro. Tan es así que el único instrumento que existía para que un estado pudiera decir algo respecto a lo que le pasaba a una persona en el territorio de otro estado era la protección diplomática, era la protesta, ¿no? Estado A, estás reteniendo a un ciudadano mío y no lo estás tratando como la justicia de mi país lo trataría. Pero vean que era un tema de estado a estado, en donde el individuo era el tema, pero no era el sujeto, en realidad. Y en este sentido, el constitucionalismo representa un enorme avance en materia de derechos humanos, pero vincula, y esa idea se ha quedado en muchas mentes, la condición de derechos a la condición de ciudadano. Y por lo tanto, el extranjero carece de derechos en esta visión.
en realidad no es sino hasta hace 71 años, con las declaraciones de 1948, en que la cuestión de los derechos de la persona se vuelve un tema de agenda internacional, digamos legítimamente planteado. Antes de eso, no se le podía decir a un Estado, estás maltratando a una persona, y eso a mí como otro Estado me molesta y no lo acepto. Y por eso es que la internacionalización de los derechos humanos y la universalización completa de la condición de persona, que van de la mano, crean los derechos humanos como un tema de agenda internacional. Y a partir de ahí, vean que los estados al principio no querían crear ningún instrumento obligatorio ni procedimientos, no, era una declaración simplemente de buenas intenciones, era una puesta en común. Los estados decían, bueno, ya tenemos todos en nuestras constituciones estos derechos, entonces podemos estar de acuerdo en que los debemos tener en el plano internacional, pero se necesitaron bastantes años para que esto se transformara en instrumentos obligatorios y que hubiera procedimientos específicos al respecto. La primera figura que se establece relacionada con derechos humanos es incluso anterior a la Declaración Universal, la Convención contra el Genocidio, que se adoptó en Naciones Unidas la semana anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero vean cómo acá el avance seguía siendo progresivo pero tímido, en el sentido que la Convención contra el Genocidio, si bien define muy bien la figura del genocidio, estaban frescos los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, que no es con mucho el único caso de genocidios, pero que sí puso o sacó a la luz pública la barbarie de los distintos genocidios que tuvieron lugar en el marco de esos años. Bueno, pero la fórmula que escoge la Convención contra el Genocidio es una fórmula mixta. En lugar de crear un procedimiento internacional, le pide a los estados que creen la figura del genocidio en sus códigos penales. Entonces, crea la definición, pero no se atreve a crear un procedimiento específico para denunciar genocidios, sino que lo encarga a la legislación penal de cada estado. Entonces, la obligación internacional del Estado sería la de crear esta figura y volverla aplicable. Curiosamente, muchos años después, la Convención contra el Genocidio va a tener otra dimensión en el Estatuto de Roma y en materia penal internacional. Pero en todo caso, vean ustedes que además se empiezan a adoptar algunas de las primeros instrumentos obligatorios internacionales. Por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, la Convención contra la Discriminación Racial, que estaba dirigida claramente a superar la condición de países que, como Sudáfrica o Rodesia, seguían manteniendo abiertamente y defendiendo un sistema de segregación por motivo de grupo étnico. Se convierte a la mujer en ciudadana progresivamente. Vean que esto tampoco fue universal ni fue instantáneo, ¿no? Sino poco a poco la mujer empieza a adquirir la condición de ciudadana. Todavía estamos en deuda con las mujeres en el derecho a ser elegidas, pero bueno, ya por lo menos estamos celebrando aquí en América Latina 60, 65 años de sufragio femenino, y eso representó pues un paso adelante muy importante para los derechos de las mujeres. Sin embargo, todavía en esta circunstancia, estamos hablando, como ustedes verán, los años 50, 60, lo que le pase a una mujer en el ámbito de su hogar es un tema privado. Se necesitaron bastantes más años para que los derechos de las mujeres fueran plenamente aceptados como derechos humanos. Finalmente, la quinta lucha
y que es particularmente relevante para lo que estamos viendo en este curso, es que los derechos humanos son ya ahora obligaciones de los estados. No solamente un punto en la agenda internacional, sino obligaciones para los estados. Y la persona avanza fuertemente en la subjetividad internacional. Se adoptan los primeros instrumentos vinculantes. En el 50 se crea el Convenio Europeo, en el 65 la Convención contra la Discriminación Racial, los dos pactos en 1966, de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, en el 69 la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 81 la Carta Africana. Esto genera al menos 3 sistemas regionales en derechos humanos, el europeo, el interamericano y el africano, y genera un sistema de Naciones Unidas muy complejo, por cierto, porque en Naciones Unidas, en lugar de tener un único órgano de protección, Naciones Unidas nunca ha llegado a tener un tribunal de derechos humanos, cada tratado crea su propio procedimiento y su propio órgano, y algunos no crean ninguno, sino que confieren a algún otro, y eso produce pues a veces una sensación que yo como docente universitario trato de explicarle a mis estudiantes, de confusión acerca de qué procedimiento debe uno elegir ante una posible violación de derechos humanos, porque piensen ustedes que, digamos, en el caso de Naciones Unidas, si se trata de una persona menor de edad, indígena, mujer, que se trasladó de su país a buscar un trabajo en otro estado, puede ese caso entrar en 5 comités o 6 distintos. Y entonces, claro, va a depender de cuál sea el procedimiento mejor para atender los derechos de esa persona, y ese no es solo un juicio de valoración respecto de ese sistema, sino también si el caso no podría ser conocido por un sistema regional, si es que esto ocurre, por ejemplo, en América y puede ser susceptible de ser llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero en todo caso, aquí tenemos otro avance que es muy positivo. Se genera una interacción muy fuerte entre la protección nacional y la protección internacional. Y esto se vuelve mucho más fuerte que lo que estamos acostumbrados en las otras ramas del derecho internacional. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, normalmente en el derecho internacional había un cierto dualismo en el cual el derecho internacional se ocupa de ciertas materias y otras están exclusivamente en el ámbito interno. En derechos humanos, la protección a los mismos derechos está en la Constitución y está en tratados internacionales. Y eso permite una relación entre los dos ámbitos mucho más fluida y más intensa que en otras ramas del derecho. Esta es... ¿Y esto qué pasó? Bueno, mientras podamos... ¿Qué fue? ¿Se corrió el...? Bueno, podemos seguir de todas maneras. Este es un texto que en algún momento yo planteé, que es el efecto transformador de los derechos humanos de instituciones del derecho internacional, pero me gusta mucho este párrafo que dice: los derechos humanos nacen con vocación de expandirse gradualmente, primero con pasos largos, lentos, y luego con largos trazos, de lo local a lo nacional y de ahí a lo internacional, de lo declarativo a lo obligatorio en instrumentos internacionales, de planteamientos más generales a la especificación de poblaciones y derechos particularmente protegidos, de la aplicación de institutos tradicionales del derecho internacional a la creativa revolución jurídica que lo ha reformulado y ha vuelto antiguas doctrinas que parecían inamovibles en esta materia. Hay un pensador latinoamericano que ustedes deben conocer, Pedro Niquen, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un libro que yo siempre recomiendo porque no pierde actualidad, que es La progresividad
en los derechos humanos, y que es un libro que ilustra de muy buena manera esta idea que les estaba planteando y que seguimos tratando de mostrar. Fíjate, se vino para abajo. Sí, pues por eso salí. Sí, y yo honradamente no me di cuenta en primera instancia. Bueno, veamos a ver cuánto podemos avanzar, porque en realidad estos siempre son temas de apoyo. Yo les voy a dar después a ustedes la presentación, la van a tener en los materiales que les demos al final del curso, así que no nos estresemos por esto. Lo más importante es dejar planteadas algunas de estas ideas. Vean entonces cómo este efecto transformador de los derechos humanos, vean que ya aquí sí estamos en el plano actual, pero vean cómo los derechos humanos ya instalados como obligaciones internacionales de los estados también han tenido un efecto de transformación dentro de instituciones que parecían que no se podían tocar. Por ejemplo, la evolución de la participación del individuo. Para el derecho internacional clásico, y todavía yo les diría para principios del siglo XX, lo único que había en participación del individuo en el derecho internacional era en el derecho internacional humanitario, en condición de herido, de víctima, de población civil o de prisionero de guerra. Y en realidad el derecho internacional se desentendía del individuo, y en realidad ha sido a partir fundamentalmente de la existencia de los derechos humanos que el individuo ha ido creciendo en subjetividad internacional. De nuevo, vean que esto es progresivo, ¿no? Originalmente solo concediéndole derechos y abriendo algunos procedimientos internacionales, creando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abriendo espacio para que se puedan llevar casos ante los comités de Naciones Unidas. Todavía hasta la fecha el único tribunal que acepta directamente casos de derechos humanos es el Tribunal Europeo, y lo hizo a partir del protocolo 11, de modo que también ahí tomó su tiempo el que el individuo pudiera tener acceso directamente a un tribunal internacional. Y lo último que hemos tenido también tiene relación con derechos humanos, que ha sido la creación del derecho internacional, penal internacional, y con la posibilidad de que el individuo pueda también ser llevado ante un tribunal internacional y descontar una pena en una instancia internacional igualmente. Ven, ahí sí ya nos está dando problemas, pero bueno. Bueno, esto es lo que les decía acerca de la influencia de los derechos humanos en el replanteamiento de la subjetividad internacional. Del Estado único sujeto de acción del derecho internacional a que aparezcan organizaciones internacionales. Esto, fíjense que todavía se necesitó una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en 1949 para que se les reconociera a las organizaciones internacionales subjetividad internacional. Y esto no solamente es importante en sí mismo, sino porque estas organizaciones internacionales serían las que más apoyarían el desarrollo legislativo en materia de derechos humanos. Las propias Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han estado detrás de la elaboración de instrumentos en materia de derechos humanos, cuando no es que han creado órganos específicos en su seno que se han encargado de esta labor legislativa. Estas instancias internacionales para protección de derechos humanos ya fueron el paso en donde no solamente teníamos una lista de derechos, sino que teníamos también un procedimiento para la defensa de los derechos, y teníamos entonces instancias específicas para reconstituir los derechos de la víctima o establecer reparaciones del caso. En materia de tratados, también los derechos humanos han tenido una importancia enorme. El típico tratado del derecho internacional, no solo clásico, sino también de principios del siglo XX,
era el tratado bilateral. Fundamentalmente, la relación entre dos sujetos de derecho internacional, dos estados, típicamente tratado comercial, tratado fronterizo, tratado de relaciones diplomáticas, etc. Al irrumpir los derechos humanos, se van generando cada vez más tratados multilaterales, y esto hace que la institución del tratado también cambie en su función. Ya no va a ser solamente una relación sinalagmática, bilateral, entre un sujeto, un Estado, y otro Estado, sino que se va a crear una serie de condiciones para que todos los sujetos internacionales tengan que cumplir con exigencias, requerimientos mínimos que sobre todo tienen que ver primero con derechos de las personas y que luego se van extendiendo a otras ramas, como ustedes ya saben. Luego se ha ido extendiendo al medio ambiente, a la preservación de la biodiversidad, y se ha ido extendiendo finalmente al derecho penal internacional, que fue una aspiración muy vieja en la historia de la humanidad, pero que recién se concretó cuando ya casi estábamos en el siglo XXI. Lo cierto del caso es que los tratados de derechos humanos han ido replanteando algunas de las instituciones fundamentales en derecho de los tratados, sobre todo en materia de interpretación, introduciendo figuras incluso todavía muy discutidas en doctrina y tribunales, como el jus cogens y lo que realmente significa, pero finalmente llegamos a que con la Declaración de Viena de 1993 establecimos los principios de integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Superamos entonces unas discusiones que había en el pasado acerca de derechos de una generación o de otra, y que en realidad hoy en día no podemos ver de otra manera. Por cierto, que también fue en la Declaración de Viena de 1993 donde se declaró fuertemente que los derechos de las mujeres son derechos humanos, poniendo fin también a una discusión entre quienes decían que eso tenía que mantenerse en el ámbito privado y quienes ya pugnaban por instrumentos específicos para la defensa de derechos de las mujeres, y que los casos de, por ejemplo, violencia contra las mujeres fueran temas de derechos humanos. Parece mentira que estemos hablando de tan pocos años para que esto realmente haya estado en vigor. También en la responsabilidad internacional, los derechos humanos han producido, si ustedes se ponen a pensar, una transformación muy notable. Al principio apenas lo que teníamos era pacta sunt servanda, ¿no? El gran avance en el derecho internacional en el fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es que se le dé carácter obligatorio a los tratados. La verdad es que ahora nos parece muy mínimo respecto de lo que tenemos, pero veamos lo que ha sucedido. Progresivamente se da la posibilidad de que los individuos concurran a mecanismos de derecho internacional de los derechos humanos. Esto va variando de acuerdo con el sistema del que hablemos, ¿no? Pero lo cierto del caso es que el Estado empieza a ser considerado responsable directamente por hechos que, si ustedes se ponen a pensar, lo único que tienen de internacional a menudo es la obligación. A menudo son hechos que suceden en un Estado respecto de una persona de ese Estado o que está bajo la jurisdicción de ese Estado en relación sin salir de su territorio, y por lo tanto la internacionalidad la da la obligación. Y esto es un tema que, por cierto, a menudo algunos no comprenden todavía al día de hoy, y no comprenden que en realidad las instancias internacionales y los tribunales internacionales están también para ver los temas de lo que le sucede a una persona en su propio territorio. Y más adelante el Estado empieza a ser susceptible también de responsabilidad indirecta. Hay
Hay importantes casos a nivel internacional en donde ya no es solamente la acción directa del Estado que produzca una violación de derechos humanos, sino también la acción indirecta, casos en donde el Estado por omisión, casos en que el Estado por aquiescencia o por complicidad haya permitido que grupos o individuos violen los derechos de otros individuos, de otras personas. Y si ustedes se ponen a pensar, ya eso también es un importante avance en materia de responsabilidad. También se va cambiando el concepto de reparaciones. Aquí yo creo que el sistema interamericano de derechos humanos ha hecho un aporte sustancial en esta materia, porque ya no solamente se habla de reparaciones por compensación, sino que se empieza a hablar de otro tipo de reparaciones que pueden tener carácter de medidas positivas, por ejemplo. Yo digo siempre que en el sistema interamericano el caso Alubutu contra Surinam es posiblemente el parteaguas más fuerte, porque antes de ese caso todavía la jurisprudencia de la Corte Interamericana se mantenía mucho con los mismos criterios tradicionales y después se volvió muy innovativa en las reparaciones que tiende a conceder, lo cual podemos hablarlo en la parte del debate. Tiene pues muchos aspectos positivos y también es objeto de discusión, porque algunos dicen que las reparaciones no deberían ser tan creativas como para volverse inviable para los estados cumplirlas, y ahí entramos en todo un tema de polémica que más adelante podemos tener. Y finalmente, vean, llegamos a tener responsabilidad internacional del individuo, una cosa impensable hace siquiera unos 30 años. Y lo cierto del caso es que para figuras como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, hoy en día se puede llevar a personas a una instancia internacional y pueden terminar descontando una pena en una prisión facilitada al efecto que es la pena prevista por el Estatuto de Roma. Se complejiza la estructura relacionada con derechos humanos, sobre todo en Naciones Unidas, lo que les anticipaba hace un rato. Primero teníamos nada más la comisión y la subcomisión, el ECOSOC con un papel muy secundario en Naciones Unidas. Aparecen los primeros tratados obligatorios que ya mencionamos, se multiplican esos tratados y se multiplican también los órganos de protección al punto de tener 10 comités distintos en la actualidad. Entonces, después aparece todavía la figura del alto, en la actualidad la alta comisionada de derechos humanos, que funge un poco como secretaria de todo este sistema que trata de darle algún sentido de unidad a un sistema como el de Naciones Unidas, que es complejo y diverso. Y finalmente la comisión es sustituida por el Consejo y aparece la figura de la Corte Penal Internacional. Todo esto en el plano de Naciones Unidas. Se consolidan los sistemas regionales. El más interesante, el que es imposible comprender si uno no lo ve históricamente, es el sistema interamericano de derechos humanos. Si ustedes ponen a pensar, el sistema europeo nace completo desde el principio con una comisión, con una corte, con una lista de derechos, se les cataloga como obligaciones, etcétera. El sistema estaba completito. En el caso del sistema interamericano apareció primero la declaración, después la comisión, después la comisión, que podría haberse quedado en nada, porque lo que le dieron originalmente fue un mandato de promoción muy débil, pero gracias a la valentía de esas primeras integraciones de la comisión, empezaron a entender e interpretar ampliamente su mandato, empezaron a emitir, por ejemplo, informes sobre país, facultad que originalmente no tenían y que ellos, sin embargo, desarrollaron. Y eso le permitió a la comisión ir ganando en fuerza, y en un continente en donde había pues pocas democracias, pero igual le fueron arrancando a los estados
unas competencias más, hasta que finalmente en el 69 tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se completa el sistema y se potencia su complejidad, porque luego, como ustedes bien saben, hay una cantidad importante de otros instrumentos internacionales en el sistema interamericano. Nace y se completa el sistema africano. Este también empezó por una comisión y tardó bastantes años en llegar a la figura de una corte, y todavía no, esa corte no tiene, digamos, la solidez que han alcanzado las cortes interamericana y europea. Pero algo muy importante, el diálogo entre sistemas nutre una doctrina más sólida. Esto ustedes lo van a ver cada vez con más fuerza. Decisiones de Naciones Unidas en donde se citan doctrina y jurisprudencia del sistema interamericano. Sentencias del sistema interamericano en donde se citan sentencias del sistema europeo. Y en algunos momentos incluso llenando vacíos, como les planteo un poquito más adelante. Bueno, aquí les voy a tener que explicar porque si la última no se nos ve ahí, pero esas sí están bien, pero son un desafío para la vista. En todo caso, rescatar esta idea, las obligaciones de derechos humanos también son complejas. O sea, las obligaciones de derechos humanos, según el propio texto y la elaboración jurisprudencial, incluyen al menos la obligación de respetar, o sea, de no cometer una acción que constituye una violación, la obligación de proteger, que es la que tienen los estados de evitar que empresas particulares, grupos, dañen los derechos de la persona, la obligación de garantizar, que es todo lo que conocemos como los recursos en materia de derechos humanos y una jurisdicción especial ante la cual pueda acudir una persona que se considere lesionada en sus derechos, y una obligación de satisfacer o tomar medidas, que quiere decir que los estados deben tomar acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones internacionales en esta materia. Vamos a volver sobre esto en unos minutos. Ahora sí que... Ok, gracias. Eso nos permitió voltear la página de paso. Hablemos un poco en este contexto de transformación que los derechos humanos han desempeñado en derecho internacional, y respecto de cómo lo que empezó simplemente como una aspiración hoy en día tiene todo un complejo sistema internacional, donde empata la Convención Americana sobre Derechos Humanos en este proceso. Bueno, no solamente es el primer instrumento regional interamericano de carácter obligatorio, es decir, lo curioso es que la Comisión trabajó por muchos años con base en un instrumento declarativo, que es la Declaración de 1948, sino que además la Convención Americana sobre Derechos Humanos consolida la figura de la Comisión, la convierte en un órgano pleno de la OEA y define los procedimientos ante ella, 10 años después de que existiera la Comisión. Pónganse a pensar ustedes el tiempo que había transcurrido y todo lo que había trabajado la Comisión, interpretando y generando procedimientos por su propia iniciativa, aunque algunos de ellos fueron reconocidos después en reuniones interamericanas. Pero lo cierto del caso es que crea la Convención Americana sobre Derechos Humanos la figura de la Corte, con lo cual el sistema se completa y finalmente tiene una articulación. Y además, esto es bien interesante, porque la Convención Americana de Derechos Humanos reedita el valor de la declaración. Si ustedes ven el artículo 29, se los recomiendo mucho. El artículo 29, que mucha gente no termina de comprender a veces, dice que ninguna disposición de la Convención Americana puede
reducir el valor de la Declaración Americana o de cualquier otro instrumento aplicable a los países del sistema interamericano. Pero vean que no dice que el instrumento tenga que ser regional, dice cualquier otro instrumento. Y eso ha sido bien interesante en el desarrollo que la Corte Interamericana ha hecho en esta materia y para lo cual más adelante les voy a dar algunos ejemplos concretos. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos desencadenó un intenso proceso de adopción de tratados referentes a derechos. Vean ahí una lista, bueno, lo que pueden ver, una lista que va desde la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Les advierto que la lista es ejemplificativa, no es exhaustiva, hay más instrumentos que estos, hasta tal vez una de las más recientes, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, que ha completado, digamos, la especificación que hace de poblaciones determinadas el sistema interamericano. Si estas obligaciones son complejas, lo cierto del caso es que los estados no solamente deben respetar los derechos, sino que deben crear condiciones para que estos derechos surjan y se consoliden. Y esto remite al concepto de políticas públicas como forma de satisfacción de obligaciones internacionales, que es un tema que más adelante ustedes podrán profundizar con nuestra colega Natalia Arce, cuando vean el tema de enfoque basado en derechos, y también en los talleres, casos que vamos a tener para discusión con ustedes. Pero me gusta mucho esta definición, que se las voy a leer porque no la pueden ver ahí específicamente, porque es nada menos que del Banco Mundial. Así, no es de un órgano de derechos humanos, ni mucho menos. Pero dice, son el conjunto de decisiones y objetivos que el Estado opera para resolver problemas públicos y demandas de la sociedad de forma racional, a través de un proceso de acciones gubernamentales. Al hablar de políticas públicas se hace referencia a la conformación de acciones estratégicas que tienen como fin responder a las demandas y necesidades de la ciudadanía. Vean que todavía es una figura un poco anticuada porque sigue relacionando derechos con ciudadanía. O bien solventar o mitigar los problemas públicos. Pero eso nos lleva a que entonces la causalidad de la obligación de satisfacer, ¿se acuerdan? Dentro de las 4 categorías de obligaciones que vimos, la de satisfacer es la que más nos relaciona con el tema de políticas públicas, porque los derechos humanos van a servir o deben servir como inspiradores de los objetivos de las políticas públicas, y a su vez para la realización de los derechos humanos se requieren políticas públicas específicas. O sea, hay una doble vinculación que es conveniente tener en cuenta a la hora de diseñar, implementar o evaluar políticas públicas. Es decir, cuántos derechos y de quiénes estoy aumentando, cuál condición de derechos de las personas está creciendo gracias a esta política, y lo cierto del caso es que es un ejercicio que no siempre es fácil, porque no nos han enseñado a pensar así. Nos han enseñado normalmente a pensar que las políticas públicas tienen sentido en sí mismas y que por lo tanto forman parte de esquemas de desarrollo o relacionados con servicios más que con derechos de las personas. Esta lógica nos obliga a pensar en qué derechos estamos de alguna manera afectando positivamente con una política pública y en qué medida, lo cual también es un problema a la hora de medir los resultados de estas, pero eso se los dejo para los talleres y esos momentos. El derecho internacional de los derechos humanos es muy útil para precisamente poder establecer algunos parámetros en materia de elaboración de políticas públicas, porque los estándares en derechos humanos dan el piso mínimo de protección que debe ser garantizada.
En algunos países, cuando hemos estado hablando de este tema, yo les digo, vean, hay dos enfoques por los cuales uno puede vincular directamente políticas públicas con los temas de satisfacción de derechos. La primera es si uno toma toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana y hace una matriz de qué ha pedido la Corte Interamericana que ese Estado haga más allá de la indemnización para el caso específico. Y ustedes van a tener ahí un entramado de una serie de solicitudes de la Corte que pueden y deben originar políticas públicas de capacitación, de reemplazo de instrumentos, de generación de legislación o de inicio de programas públicos. Y eso es un elemento. En la segunda área, cuando la gente me dice por dónde empezamos, que les hemos recomendado es busquen poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables, por definición, necesitan políticas públicas que aminoren su condición de vulnerabilidad. Y eso es cierto para todas las poblaciones vulnerables, desde migrantes hasta menores de edad. Y en ese sentido, si ustedes se ponen a pensar, ya ahí tienen ustedes una cantidad importante de orientaciones de cómo identificar algunos temas de derechos humanos que requieren no solamente políticas públicas, sino a menudo que requieren instituciones que estén enfocadas a la atención y la reducción de esas vulnerabilidades, que por supuesto variarán de estado en estado. El derecho internacional de derechos humanos, además de toda esta contribución a políticas públicas, también ha generado algunas instituciones propias que quería compartir con ustedes muy brevemente para que tengamos un espacio de diálogo. Por ejemplo, el principio de interpretación pro persona, que originalmente se llamaba pro homine, pero como ya hemos sabido que antes se les decía a las mujeres que se sintieran incluidas dentro de la categoría de hombres, simplemente para no incluirlas. Hoy en día tenemos expresiones más neutras como el principio pro persona, que quiere decir que de todas las interpretaciones posibles de una norma, hay que elegir aquella que sea más expansiva de derechos sobre la que sea restrictiva de derechos. Es bien interesante porque también la Corte Interamericana ha dicho que en los casos en que hay colisión entre derechos, que puede ser a menudo, piensen ustedes, el derecho de acceso a la información con el derecho de protección a la honra de una persona, es decir, ahí puede haber tensiones entre derechos que en todo caso hay que elegir una interpretación que no vacíe de contenido ninguno de los dos derechos. Es decir, se puede priorizar uno por sobre el otro, pero no se puede eliminar un derecho sobre pretexto de poner en práctica otro. El principio de progresividad y no regresividad, este es bien interesante, sobre todo porque ha sido retomado en la última jurisprudencia de la Corte Interamericana para temas de salud, por ejemplo, en lugares en donde había tratamiento gratuito por el sector público para personas con VIH y después, sobre pretexto de una reducción presupuestaria, se quiso eliminar. Bueno, el sistema interamericano ha dicho no, ya una vez que se ha protegido a un sector, no puede desprotegérsele, no importa cuál sea la condición, es decir, no es posible la regresividad en esta materia, o el principio de complementariedad entre la protección interna y la internacional. Esto es bien interesante porque hasta permite que un tribunal internacional aplique una norma nacional. Y ustedes que vienen de países tan distintos, con constituciones tan distintas, saben que tienen a veces derechos que constan en la legislación interna que no están en el plano internacional. Muy interesante los derechos, por ejemplo, de la naturaleza o del agua, que están planteados en algunas de las constituciones más nuevas de América Latina. Y que, por cierto,
han ilustrado algunos fallos que son muy progresistas en esta materia. Por ejemplo, uno que en Colombia declaró sujeto de derechos a un río, y que, digamos, ha sido objeto pues, de discusión y debate, como toda sentencia, toda resolución progresista, pero que nos plantea desde otra perspectiva esta materia. Les advierto que la opinión consultiva de la Corte Interamericana ya tiende a considerar que hay derechos medioambientales autónomos, o sea que no solamente hay que proteger el medio ambiente por la afectación que tenga para personas, sino que también estos derechos medioambientales tienen carácter propio y deben ser protegidos independientemente de su afectación directa a personas. Les decía hace un rato que les iba a mencionar esto con más profundidad. Vean ustedes el uso de normas e instrumentos de otros sistemas para llenar vacíos o atender nuevas demandas. En el sistema interamericano, por ejemplo, no existe una sola norma en la convención que se relacione con derechos de poblaciones indígenas. No existe. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos no existe. Ni hay un instrumento obligatorio a nivel regional que describa las particularidades de la protección de derechos de poblaciones indígenas. Esto es increíble en un continente en donde tenemos precisamente una presencia indígena tan grande, una riqueza de poblaciones tan importante como la que tenemos. Pero ¿qué ha hecho, por ejemplo, la Comisión y la Corte? Ha traído el convenio 169 de la OIT y ha dicho, ya que no tenemos norma aplicable en el sistema interamericano, vamos a ver qué dice el principal instrumento internacional en la materia. Y como el artículo 29, ¿se acuerdan que se les había dicho? Permite traer derechos de otros instrumentos internacionales, los ha aplicado directamente, no en uno, no en dos, en muchos más de una docena de casos ya la Corte Interamericana. O incluso llegar a decir que los principios para las personas privadas de libertad, que como ustedes saben ni siquiera es un tratado, sino que es una lista de parámetros elaborada a nivel de Naciones Unidas, los ha traído la Corte Interamericana y los ha aplicado como condiciones mínimas para los establecimientos penitenciarios en América Latina. Entonces ahí tienen ustedes el enorme valor que la Corte y el sistema, porque no ha sido solo la Corte, la Comisión también, ha dado a este artículo 29, trayendo normas de otros sistemas, pero que son aplicables a las Américas, y aplicándolas para resolver aparentes vacíos en lo que sería el sistema interamericano. Y les advierto que esto no ha terminado ahí. De hecho, ya algunos casos empiezan a mencionar la figura de genocidio en el marco de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y ya se ha establecido por la Corte ciertamente una referencia a la figura del refugio y de los derechos mínimos en condición de refugio, es decir, el principio de no devolución, por ejemplo. Y entonces vean qué interesante, porque el sistema interamericano está densificándose no solo por su propia producción, sino también por la incorporación de estándares que, pensados en otro plano, son también aplicables a los países de las Américas. Y eso presenta una riqueza de posibilidades enorme. Y para ir terminando, pero no siempre se comprende el papel del derecho internacional, de los derechos humanos y de los órganos de protección. Por eso quería yo empezar esta charla recordando las luchas que han originado cada una de las conquistas que ha ido formando lo que ahora conocemos como los derechos humanos. Lo cierto del caso es que aunque haya muchos más órganos, hay mucha más doctrina, hay un papel importantísimo de la justicia constitucional, como les decía, también es cierto que surgen movimientos que rescatan una noción antigua de soberanía estatal cuando no había nada de esto, cuando en realidad lo que le pasaba a una persona en su estado era
cuestión de ese Estado y no motivo de preocupación internacional. Y todavía hay incluso movimientos políticos que se inspiran en esto y que quisieran que este desarrollo no se hubiera dado. Y lo cierto del caso es que expresiones que ustedes van a reconocer, como que el extranjero en condición irregular carece de derechos, una cosa que oímos a menudo y que ya si siquiera nos ponemos a pensar en el desarrollo que estábamos viendo hace un rato, hace mucho tiempo que el extranjero, irregular o no, es sujeto de los mismos derechos que el nacional. Este es un tema superado. La visión del otro como inferior o dañino, que ustedes ya saben todos los planteamientos que hay a nivel internacional. Yo me conmoví tremendamente cuando vino el incendio de Notre Dame, ¿no? Pero también me chocó, y quiero compartirlo con ustedes a propósito de esta idea, que al día siguiente ya hubiera cientos de millones de euros prometidos para la reconstrucción, en el mismo continente en que mucha de esta gente prefiere dejar ahogarse a los que huyen de Siria o de África antes que concederles algún tipo de condición mínima para su arribo y eventual reasentamiento. Entonces, en los tiempos que vivimos, y con esto quiero terminar, a pesar o quizá a consecuencia del enorme avance del derecho internacional, de los derechos humanos, hay importantes reacciones contra los derechos de las personas. Y peor aún, hay algunos que llegan a considerar que los otros no son personas. Y empezamos otra vez por esa primera lucha para que a todo el mundo, no importa cuál sea su condición, se le reconozca el estatus de persona y los derechos que lleva consigo. Se los quiero dejar como reflexión inicial de este curso, esperando que algunas de las otras cosas que dije y que ustedes medio pudieron ver sean también de utilidad, y ahora más bien quedaría a disposición de ustedes para cualquier pregunta o comentario. Gracias.